Hola, ¿cómo están? Soy Daisy Parra, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. El día de hoy les voy a dar a conocer un poco más acerca de lo que son los monopolios. Para empezar con este tema muy interesante, monopolio viene del griego monos, que significa uno, y polein, que significa vender. Es decir, un monopolio es una situación de privilegio en el mercado en el que existe un solo oferente o productor que vende bienes o servicios para cubrir las necesidades de dicho sector, ajustando tanto el precio como la cantidad producida en su intento de maximizar sus beneficios e impidiendo que otras empresas puedan competir. Los monopolios se originan por las siguientes causas. Por la ley, se da cuando el gobierno de un país le otorga la concesión de un monopolio mediante una ley a una persona natural o jurídica. Por la patente, se da cuando el inventor de un bien o servicio llega a patentizarlo y con ello obviamente prohíbe que otra empresa pueda reproducir en todo o en parte del producto. También se pueden dar los monopolios por altos rendimientos crecientes. Esto se da cuando una empresa demuestra ser altamente eficiente, produciendo bienes de calidad a un bajo precio, recibiendo la concesión del monopolio. También se puede dar por cuestiones estratégicas. Esto sucede cuando el Estado se encuentra incapaz de entregar un bien o un servicio a la comunidad y entrega a empresas privadas la concesión del mercado, obviamente con ciertos acuerdos que favorezcan a ambas partes. Entre las clases de monopolios tenemos las siguientes, como por ejemplo el monopolio puro. Se trata de una empresa monopolista que participa en el mercado con una única empresa o industria, que producen bienes y servicios vitales para el bienestar social, como el suministro de agua, electricidad, transportes y comunicaciones. Un ejemplo de monopolio puro puede ser la empresa eléctrica Quito o también la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. Ahora les voy a hablar sobre el monopolio artificial. Se los crea por razones estratégicas de bien público, subsidiariedad, fiscales, interés nacional y con otras excusas. Se da cuando el Estado impone al pueblo determinadas empresas para que elaboren bienes y o servicios. Ejemplo de este tipo de monopolios están en la SRI, aduanas y Fuerzas Armadas. El monopolio legal. La Junta de Beneficencia de Guayaquil puede obtener ingresos mediante el juego de la lotería. Este es un evidente monopolio legal. Con esto se mantienen muchas obras como hospitales, maternidades, hospicios, escuelas, etc. Los trusts es la asociación de compañías que produciendo los mismos productos o servicios u operando en la misma industria ocasionan un monopolio nacional e internacional mediante la fijación de precios, la propiedad de paquetes, de acciones que supongan el control, ejerciendo en lo posible un poder monopolista. El trust puede ser horizontal si las empresas producen los mismos bienes o servicios, o vertical en el caso de que las empresas del trust efectúan actividades complementarias. El cartel es un tipo de monopolio en donde los productores tienen como objetivo ganar cuotas de mercado, controlar la producción y regular los precios. También encontramos al monopolio diversificado,
que es aquel en donde la empresa participa con 2 o más productos donde mantiene la hegemonía, como por ejemplo Diario El Comercio. Los holding. Existen holdings que se crean a través de los bancos y otras entidades financieras. Holding que parten del patrimonio de una familia y también holding conformados por empresas estatales. Un ejemplo de este monopolio puede ser el holding Lapavig, Sociedad Anónima, que es un grupo de empresas de Ecuador especializadas en la producción, cultivo y exportación del banano, desde Ecuador hasta otras partes del mundo. Ahora les voy a hablar sobre los grupos monopólicos que existen en el Ecuador. Vamos a empezar con el grupo monopólico Proinco, que se inicia en 1979 por oficiales y voluntarios de las fuerzas terrestres para propiciar el ahorro. También muchos hemos escuchado hablar sobre el grupo Isaías. También es un monopolio que está conformado por TV Cable, TC Televisión, Gamavisión, Cable Deportes, Cable Noticias, Diario Expreso, Revista Más La Onda, Empresas Navieras. Otro monopolio del Ecuador es Pacífico, fundado en 1972. Este monopolio modernizó el sistema financiero ecuatoriano con el uso de altas tecnologías, pero también sufren una crisis en 1999 tras la muerte de su fundador. Otro grupo importante monopolista en el Ecuador es el grupo Egas Grijalba. Está conformado por Teleamazonas, Revista Mundo Diners, Diario Hoy, Radio Bolívar, Banco del Pichincha, Diners Club, Banco Rumiñahui, Multicines y Banco de Loja. También tenemos al grupo Mantilla Ortega, conformado por Swiss Hotel, Diario Últimas Noticias, Revista Familia, Pandilla, Líderes, Radio Platinum, Radio Quito, Metropolitana de Seguros, y el Consorcio Pichincha y Revista Carburando. El grupo Alvarado Roca, que está conformado por Ecuavisa, Revista Vistazo, Revista Hogar, Revista Estadio, Edinsa, Revista Generación 21. Otro grupo monopólico es el grupo Telesistema. Su propietario es el mexicano Carlos Slim, que tiene canales en varios países. RTS, Red Telesistema. Esta red estaba destinada a la televisión estatal y fue privatizada en el gobierno del expresidente Osvaldo Hurtado. Aquí también podemos encontrar a Radio Galaxia, Radio Alfa, Radio Fabu y Radio Metro. Grupo Juan el Juri, que muchos hemos escuchado hablar de este monopolio y es uno de los más grandes en nuestro país. Está conformado por TV Cable, Banco de la Suaya, Almacenes Juan el Juri, Almacenes Sheraton, Hotel Hilton Colón, Automotores Continental, Metrocar, Aimesa, ETV Telerama y La Taberna. Y Grupo Novoa, que está conformado por Ecuagraf, Imprentas, Industria Molinera, Compañía Anónima, Industria Cartonera Ecuatoriana. También encontramos aquí la Compañía Nacional del Plástico, Naviera del Pacífico, Exportadora Bananera Novoa S.A., acciones en Tele4 Guayaquil y Compañía Azucarera Valdés, Sociedad Anónima. Bien, esos son los grupos monopólicos del Ecuador, por mencionar tal vez los más importantes o los que más han tenido renombre en nuestro país. La evolución de los monopolios en el Ecuador. En nuestro país se distingue fechas importantes que han marcado la historia del mercado nacional. Entre estas tenemos, en 1913
se constituyen las empresas Kiwi Sociedad Anónima y Cervezas Nacionales. En 1914 se dicta la moratoria que suspende la convertibilidad del sucre en oro. En 1918 se crea la ley sobre fomento agrícola e industrial. Se contrata también un crédito con una empresa sueca a cambio del monopolio de 25 años para importar y fabricar fósforos. Para 1930 se agudizan los problemas económicos por la crisis mundial. En 1948 se expide la Ley de Régimen Monetario. Para 1955 se constituye la empresa eléctrica Quito. En 1964 se firma un contrato entre el gobierno y Texaco Gulf. En 1965 se crea la expedición de la Ley de Control de Precios y se conforma la Compañía Financiera Ecuatoriana de Desarrollo. En 1969 se firma un nuevo contrato con Texaco Gulf. En 1972 se crea el Banco Pacífico y en 1979, Proinco. Para 1997 se crea la bananera Novoa y en 1999 hasta la actualidad grupos monopólicos como son Isaías, Novoa, El Juri, Egas Ortega, Roca, Telesistema, entre los más importantes que se les puede mencionar. La ley de antimonopolios. Ecuador desde octubre del 2011 tiene la nueva Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, o conocida como Ley Antimonopolios, realizando varias auditorías legales para determinar si las empresas están enfocadas en sus actividades dentro del ámbito de la ley. El objetivo de esta ley antimonopolio es la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas, el control y regulación de las operaciones de concentración económica, la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. Hay varias maneras o formas de controlar a los monopolios. Para esto el gobierno debe regular la conducta de los monopolistas. La ley antimonopolios, el cumplimiento de este referente a la medida efectiva de los costes y beneficios. También se puede obligar al monopolista a fijar un precio que elimine los beneficios extras. También dejar que funcione con una regulación mínima y establecer impuestos. Dividir el monopolio en 2 o 3 empresas y tratar de impedir que se formen monopolios. Ahora les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de los monopolios. Las ventajas. El primer sector aventajado es el de los empresarios monopolistas, que no comparten utilidad con nadie, obviamente perjudicando al sector, podríamos decir, al sector humilde, al sector que necesita tal vez de este tipo de utilidades. El segundo sector aventajado es el Estado, porque permite que le den realizando las cosas. Y también podríamos decir que existen altos niveles de inversión y desarrollo, lo que hace difícil a la entrada de nuevos competidores.
Entre las desventajas podemos decir que los sectores perjudicados son los consumidores que tienen que cumplir las decisiones del monopolista. Restringe la producción por un precio alto. Hay ineficiencia de asignación y productividad. También se puede ejercer un ejercicio anticompetitivo. Y la fijación de precios y las tácticas agresivas que impiden a los competidores ingresar al mercado. Las consecuencias económicas y sociales a raíz de la creación de los monopolios, pues surgen por varias razones, entre ellas la inversión de capital que deja crecientes ganancias a las empresas. Los inversionistas piensan fundamentalmente en sus ganancias antes que el servicio social. Los monopolios tienen la finalidad individual de riqueza, mientras que las necesidades sociales aumentan. Existe una contradicción entre el beneficio individual de la producción y el carácter social de la misma. Influyen los aspectos como el empleo, el nivel de salarios, gracias a su enorme poder económico y estratégico. Se puede decir que los monopolios son consecuencias del capitalismo. Ahora, como conclusiones, podemos decir que un monopolio existe cuando hay un solo proveedor en un solo mercado. Se intenta encontrar un equilibrio entre los beneficios del consumidor como del productor, garantizando los derechos de las personas, tanto naturales como jurídicas. La aplicación de esta ley requiere una revisión a ciertos artículos, ya que no son totalmente claros y en algunos casos son incluso hasta contradictorios. Grupos monopólicos en el Ecuador representan un débil desarrollo industrial, además de la competitividad que no se la puede presenciar en el mercado ecuatoriano por ciertos grupos que amparan la economía nacional. También los monopolios, al tener un enorme poder económico, financiero, incluso hasta político, afectan mucho a la población, ya que absorben empresas muy pequeñas o medianas, dejando a miles de personas desempleadas. Y con esto, pues, crean una crisis de desempleo a nivel nacional. Eso es lo que he podido compartir con ustedes acerca de este interesante tema. Les invito a que sigan investigando más acerca de los monopolios. Es muy interesante. Espero que les haya gustado y gracias por su atención. Hasta luego.